las Naciones Unidas. Pues el presidente de la Confederación de las Confederaciones Judías en Colombia, pero además internacionalista, profesor universitario, Marcos Pekel, está con nosotros en la línea. Profesor Pekel, gracias por atendernos. Sé que usted va a entrar a clase, pero creo que su voz es muy importante en estos momentos cuando estamos viendo lo que sucedió en Naciones Unidas, no solo por su condición de presidente de las Confederaciones Judías, sino por su condición de internacionalista y de conocedor del orden mundial. Gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio. Bueno, un saludo, Camila, a usted, a su mesa de trabajo, a toda la audiencia de Blue Radio, un gusto estar acá. Y quiero preguntarle a usted, como internacionalista, como profesor, pero también en su condición de presidente de las Confederaciones Judías en Colombia, ¿cómo se interpreta esa actitud del embajador de Israel en Naciones Unidas al romper simbólicamente la carta de esa multilateral? Bueno, el embajador de Israel obviamente se opone a que haya este tipo de reconocimiento de Palestina como Estado miembro, lo cual no ocurrió acá. Acá lo que está haciendo la Asamblea General es sugiriendo que Palestina sea reconocida como Estado miembro. En este momento es Estado observador. Para que sea Estado miembro, el Consejo de Seguridad tiene que aprobarlo. Hace un par de semanas hubo una votación en el Consejo de Seguridad y hubo un veto de Estados Unidos. Por lo tanto, ningún Estado puede ser miembro de Naciones Unidas sin la aprobación del Consejo de Seguridad. Por otro lado, pues Israel considera que Naciones Unidas y muchos de sus organismos han sido por mucho tiempo hostiles a Israel, han tenido una mayoría automática, un sesgo que siempre se refleja en esas votaciones, y considera seguramente que ese sesgo que existe en Naciones Unidas, esa votación automática contra Israel, es opuesta a la Carta de Naciones Unidas, donde los estados deben ser iguales y tratados dignamente. Claro, pero profesor Pekel, usted como experto también en diplomacia, ¿le parece que esa actitud del embajador de Israel en Naciones Unidas es la adecuada en un momento de tanta crispación, sobre todo en lo que se está viviendo en la Franja de Gaza? Bueno, esa pregunta habría que hacérsela al embajador. Él habrá decidido eso y es su decisión. No conozco los motivos por los cuales lo hizo, por lo tanto no puedo juzgarlo. Pero más allá de que esté bien o que esté mal, su análisis como internacionalista es qué puede pasar en los siguientes meses con la política de un Estado que ve uno, doctor Pekel, que se está atrincherando, que un poco se está enroscando. Comentábamos ahorita que pues se cerró el servicio Al Jazeera, que es un medio, el más importante de Medio Oriente. Esta actitud de diciéndole a Occidente, la ONU, no estamos de acuerdo con esto. ¿Qué puede pasar si el Estado de Israel se atrinchera de esta manera? Sí, no es una situación fácil la que está viendo el Estado de Israel, que realmente después de la situación del 7 de octubre, una masacre indescriptible, y las declaraciones de los líderes de Hamas de que el 7 de octubre es solamente el comienzo y que va a haber muchos más hasta la destrucción de Israel, y que en el norte, algo de lo que mucho no se habla, Hezbollah estaba atacando a Israel desde el mismo 7 de octubre en una guerra a fuego lento que ha durado hasta hoy. Israel siente que está enfrentando un peligro existencial, un peligro de supervivencia, de que Irán en su momento decidió también atacar a Israel y mandó 350 misiles. Pues Israel siente que en este momento está en una lucha por su supervivencia, y por su supervivencia debe hacer lo que sea necesario. La idea que se está atrincherando, pues obviamente que está llevando a cabo una guerra que no buscó. Israel no se levantó un día y dijo vamos a entrar a Gaza. Eso fue resultado del ataque del 7 de octubre. Israel en este momento está en una situación muy compleja, llevando a cabo una guerra muy difícil en Gaza, donde pues ya sabemos lo que hace Hamas con la población palestina. Ya sabemos que Hamas no tiene ningún interés por los 2 millones de palestinos que viven ahí, y que su interés es culpar a Israel por todo lo que está pasando en Gaza. Y sí, yo realmente espero que esta guerra se acabe pronto. No olvidemos que hay 133 secuestrados desde el 7 de octubre, aún en poder de Hamas, que si los hubiera soltado hace un mes o hace 2 meses, la guerra ya se habría terminado. Ahora, director Pekel, hay algo que a mí me llama la atención, y es quienes piden la negociación y la paz en Gaza. ¿Por qué? Porque al final, como usted mencionaba, el fin de Hamas es acabar con el Estado de Israel. Lo mismo pasa con Hezbollah. La consulta es, ¿se puede confiar en Hamas en un pacto de paz, en un proceso de paz, con un grupo subversivo que al final tiene como fin, con la ayuda de Irán, acabar con este Estado? No se puede confiar en Hamas para nada. Lo que se puede confiar es en un acuerdo
como el que hubo en noviembre. En noviembre hubo un acuerdo que finalmente jamás lo rompió, donde se logró la liberación de unos 100 secuestrados, y un acuerdo en donde los que tienen influencia sobre Hamas, Qatar, Egipto menos, puedan hacer que se logre un acuerdo específico de intercambio de rehenes a cambio de tregua, a cambio de prisioneros palestinos. Por eso ha sido tan difícil. Obviamente que no se puede confiar en Hamas, porque su objetivo último es que Israel deje de estar en el Medio Oriente, que Israel deje de existir. Eso no va a cambiar, ellos no lo han cambiado. Señor Pekel, pero claro, uno entiende que la situación de Israel pues es muy complicada, pero lo que Israel ha visto de respuesta del mundo desde el 7 de octubre hasta ahora, pues es algo que no le favorece, porque lo que ha pasado es que ha ido perdiendo incluso adeptos entre sus simpatizantes históricos, que de alguna manera le ponen un límite porque consideran desproporcionada la respuesta a Hamas. Y por el otro lado, consideran también inútil, porque desaparecer a Hamas, al menos de la forma como Israel está pretendiendo hacerlo, pues al contrario, mucha gente lo ve es como una manera de atizar las emociones que llevan a que Hamas tenga cada vez más miembros y pueda seguir operando. Entonces uno dice, ¿por qué Israel no entiende esas otras lógicas? ¿Por qué solamente atiende su propia lógica? Mire, primero que todo tengo que decir que sí, lamento profundamente las muertes de civiles palestinos que ha ocurrido en Gaza desde el 7 de octubre. Esta guerra no existiría si no hubiera el 7 de octubre y se hubiera acabado si Hamas hubiera liberado a los rehenes. Por lo demás, hemos visto lo que ha hecho Hamas en Gaza. 5 días después del 7 de octubre, uno de los fundadores de Hamas, Abu Mansur, le preguntan que por qué no dejan a los civiles entrar a los túneles a refugiarse. Y él, de la manera más cínica, como hablan ellos, dijo, no, es que los túneles son para nosotros. Allá arriba viven los ciudadanos palestinos, que de ellos se encarguen Naciones Unidas o Israel o el que sea. Esa es la filosofía que ellos tienen al respecto. Por eso convirtieron hospitales, mezquitas, escuelas en guaridas de terrorismo, desde los cuales se atacaba a Israel. Yo digo, a Israel le está sacando una guerra imposible, una guerra donde ha habido muerte de civiles, la cual lamento profundamente. Eso es lo que jamás busca, y en ocasiones anteriores, en los conflictos anteriores, cuando jamás lanzaba cohetes, los muertos que había palestinos por la retaliación de Israel los llevaban ante la prensa internacional para mostrarlos. Esa es la filosofía, es el enemigo que está enfrentando Israel. Entiendo que puede haber una discusión sobre si se está utilizando mucha fuerza o poca fuerza, pero al final del día Israel está en una guerra imposible que le ha costado, y que al final del día el objetivo de Israel es evitar que ocurran otros 7 de octubre, y eso es muy difícil, porque hay una organización ahí empecinada en hacerlo, que es el gobierno de Gaza. Ellos no son una organización insurgente, ellos son los que gobiernan la franja de Gaza desde julio del 2007. Pero entonces, sí, profesor Pekel, en este sentido de esta guerra tan difícil, y que usted dice que no son un grupo insurgente, que son quienes gobiernan Gaza, Israel está pues dispuesto, y así quienes pertenecen al gobierno de Israel alrededor del mundo, a que si la guerra se tiene que acabar destrozando todo Palestina, destrozando todo Gaza, destrozando todo el que viva allá, eso se va a hacer. Eso no se va a hacer, y Israel no está en guerra con el pueblo palestino, ni está destrozando Palestina. Israel está en guerra con toda organización Hamas, que se escuda detrás de la población civil, y que el objetivo de Israel es esa organización, no es el pueblo palestino, no son los civiles palestinos. Estamos viendo gran cantidad de ayuda que está entrando. Hemos visto cómo Israel trata de evitar la muerte de civiles en un espacio muy difícil e imposible, y no es el objetivo de Israel destruir al pueblo palestino. Por el contrario, Camila, Israel, cuando ha podido, ha negociado con los palestinos acuerdos de paz, y ojalá podamos volverlo a hacer pronto para que tengamos la solución de 2 estados, que es la única viable y posible, y que espero que logramos llegar a ella después de esta horrible noche que estamos viviendo. Claro, pero profesor Pekel, ¿cómo se puede convencer al mundo de esto que usted nos está diciendo, de que no, lo que se busca no es la destrucción del pueblo palestino, que se ha intentado proteger la población civil porque los terroristas de Hamas se esconden detrás de la población civil, cuando tenemos ya 34.000 muertos, de los cuales la mayoría son mujeres y niños?
Camila, no estoy seguro si la mayoría son mujeres y niños. Esos 34.000 son cifras que maneja Hamás, y recordemos que ellos no diferencian entre combatientes y civiles, y ya esas cifras ellos mismos han empezado a rebajar. Pero más allá de las cifras, el hecho es que sí, para Israel es difícil mostrar, porque las imágenes que se muestran en el día a día es lo que está pasando en ese día. La masacre ocurrió el 7 de octubre, 8, 9, y esta guerra lleva 7 meses. Pero es una guerra para Israel, como decía, y estamos olvidando que en Israel hay 200.000 desplazados internos también. Toda la población del norte de Israel tuvo que ser desplazada por los ataques de Hezbollah, no provocados para nada, y la población del sur de Israel son poblaciones completamente destruidas. Por lo tanto, le digo, es una guerra difícil que esperemos que se acabe, y que estoy seguro que hay mucha gente que entiende que lo que tiene que hacer Israel es evitar que jamás pueda volver a cometer 7 de octubre, y eso es lo que Israel está tratando de hacer, como digo, en condiciones muy adversas, muy difíciles. A ver, director Pekel, Isaac Rabin, el ex primer ministro, fue asesinado por un extremista judío cuando se hablaba de 2 estados para 2 pueblos. La consulta es, ¿usted habla de esa misma opinión o trae a colación esa misma idea en este momento? ¿Usted ve factible que esa idea de Isaac Rabin de la década del 90 se pueda aplicar en estos momentos? Se tiene que poder, no en estos momentos. Creo que el momento es difícil, pero para mí esa solución de 2 estados tiene que quedar en el imaginario y quedar como la única solución posible al conflicto palestino-israelí, es que hay un estado palestino al lado de Israel conviviendo en paz. Para eso es imposible, es importante también que los palestinos tengan un solo gobierno. En este momento tienen 2, y en este momento pues en Cisjordania lo gobierna Fatah. Gaza, que Israel se lo entregó a la autoridad palestina en el 2005, jamás expulsó al gobierno legítimo en el 2007. Sí creo que es la única solución, sí creo que no va a ser inmediato, sí creo que en el marco de un gran acuerdo que se dé en el Medio Oriente, que incluya incluso ya el reconocimiento de algunos países árabes de Israel y todo, la solución de 2 estados tiene que estar ahí, y va a estar ahí como la única posible. Pues profesor Marcos Pekel, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, además también director de la comunidad de las comunidades judías en Colombia. Gracias por acompañarnos, y sé que es un día difícil, sobre todo por lo que sucedió y porque pues esta guerra parece que no va a tener fin, o no, pues se ve un fin cercano a la vista. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Camila, y esperamos que ese fin sí se dé cerca. Sí, yo sé, eso espera el mundo entero, pero con lo que estamos viendo de nuestros líderes mundiales no pareciese. Un abrazo grande, doctor Pekel. Muchas gracias. Son las 12 del día, 31 minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa muy corta y ya regresamos.